Señor Dios Todopoderoso, te pido como mi deber de pastor que me permitas apacentar tu grey con tus sagradas escrituras, que es por ella que crecemos, maduramos y somos perfectos a la imagen tuya, Señor. Te pido pues que uses esta porción en beneficio de tus hijos y de tu familia y que valoremos el extraordinario y gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a reanudar nuestro libro de Hebreos. Han pasado varias semanas en que suspendimos nuestro libro de Hebreos y lo vamos a retomar. ¿Cuál es el valor del sacrificio de Cristo? ¿Qué tanto? Los hebreos, recuerden que eran, yo no sé si eran creyentes, porque eran más hebreos que cristianos. ¿Por qué? Porque se mantenían atados a los viejos rudimentos de la ley, a los sacrificios de animales. No habían madurado nada, porque Cristo es el que da crecimiento a través del Espíritu Santo. Eran niños espirituales. Dice Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo de habérsele transmitido el conocimiento del perdón de Dios a través de Cristo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. El ABC. No habían pasado de kindergarten. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Estaban en los rudimentos, no habían pasado a la carne. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Hay creyentes, niños. Uno siente cuando siente al baby al lado de uno. Pero el alimento sólido, o sea, la carne, es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, porque ejercitan la palabra en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, la carta a los hebreos parece complicada, pero para nada. Es una carta para bebés espirituales, porque ellos, el fundamento principal de reconocer a Cristo como lo máximo de Dios, lo habían desechado por mantenerse aparte. Y por eso que el apóstol les dice y les recalca, voy a usar el puntero aquí, que Cristo es el heredero. No prende ya, se le acabó la batería. Sí, pero yo tengo mi sustituto. Para acordarme de mi mamá. ¿Cristo qué es? Cristo es el heredero de todo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El León de la tribu de Judá. El Creador del universo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen de nuestra sustancia. El que ha visto, el que como tanto tiempo tiene de estar conmigo, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él sustenta todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha iniciado el libro de Apocalipsis? Porque Cristo no ha dado permiso. Cuando Él desate los sellos, comienza. Porque Él es el que sustenta todas las cosas. Purificó nuestros pecados en la cruz. Se sentó a la diestra de Dios. Es más grande que todos los sacerdotes, porque es el sumo sacerdote. Ya no necesitamos templo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo ahora. Y todo eso tenía que recalcarse en los primeros capítulos. Y hoy Cristo va a hablar, porque Cristo es, el sacrificio más grande de Dios, el Cordero. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el valor
del sacrificio de Cristo. Pero voy a hacer una ilustración primero. Quizás ninguno, aquí una gran mayoría, bueno, quizás hay gente de mi edad por aquí que podemos ver cuando se daban esas fotos que era con flash. ¡Pum! Después vinieron las puf, 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 4. Después el rollo. ¿Qué cosa? Tomaba la foto y lo llevabas a un laboratorio y tenías que esperar que te dieran la foto, ¿verdad? Era de 12, de 24, de 4. Mira tú, todavía hay gente de antes de Cristo. Y antes había la foto que el camarógrafo se tapaba, ¿verdad? Y ahora cualquiera es fotógrafo. Cualquiera es fotógrafo, te pueden hacer montaje y lo peor, no hay ni que esperar, por ahí mismo te la envío a otro. Y ahí está el Facebook mirándonos por todos lados, el selfie. Pero los hebreos era parecido. Se habían quedado con el fotógrafo tapado, porque la ley era sombra de lo porvenir. La ley era un rudimento que presentaba a Cristo hacia adelante, porque el fin de la ley es Jesucristo. Desde Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, ya ahí se estaba anunciando la muerte de Cristo hacia adelante. Entonces, ellos que se quedaron mirando hacia atrás y dejando en poco lo más grande de Dios que se reveló en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, con esta ilustración y con esta claridad de que ellos ni siquiera es desechar, es quitar la piedra de ángulo de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y era tan duro esto porque el sacrificio de Cristo quita el pecado, no lo expía, lo quita. Lo quita. Y viendo este texto podemos ver que ellos supuestamente decían creer en Cristo, pero se sacrificaban animales. Cuando los animales eran ¿qué? Una sombra del sacrificio de Cristo, donde el hombre traía a su animal, un animal inocente que moría por el culpable, hasta que Dios dio su propio cordero. ¿Qué cosa? ¿Qué? Quita el pecado. Entonces leamos en Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. ¿La ley qué? Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. Era una sombra del verdadero sacrificio. Pero hay que seguir leyendo. De otra manera cesarían, porque si esos sacrificios tuvieran valor, cesarían de ofrecerse. Pues los que lo tributan, porque los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no pasaba eso. No quitaba el pecado. Tampoco la conciencia de pecado. Porque con Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, ya Dios nos hace limpios. Limpios. Somos santificados y limpios por Dios para heredar el cielo. Pero también tenemos el Espíritu Santo para perdonar nuestros pecados, ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados que como parecieran penitencias que nunca pueden hacer nada, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Y tampoco puede, en nuestra cultura latinoamericana, pagar mandas y penitencias, irnos caminando hasta kilómetros de kilómetros con piedra en los zapatos
para atormentarnos más, para que Dios tenga misericordia de nosotros. No es así. El sacrificio viene de nuestro Señor Jesucristo, que quita todos nuestros pecados. Y yo que fui sacristán, estaba sacristán y que se tocaba la campanilla en el momento cumbre donde el cura levantaba la hostia y he aquí, decía él, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Yo destonaba mi campanilla y miraba, bajen la cabeza todos, bajen la cabeza, que este es un momento sagrado. Pero la hostia no quita pecado, es Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Era una verdad, y quizás había una reflexión allí íntima de que el Cordero de Dios que quita el pecado de Jesucristo. Pero ni el que tocaba la campanilla, ni los que estaban sentados, le daban la relevancia a nuestro Señor Jesucristo. Cristo quita el pecado. Si usted ha creído en Cristo Jesús de corazón y se ha arrepentido de sus pecados, la sangre de Cristo quita todo pecado. Ahora eso indica que no va a pecar. No, todavía en nosotros existe la naturaleza pecaminosa. Pero cada vez que dice, ¿pero quién nos convence de pecado? Espíritu Santo, y nos llama al arrepentimiento. Y nos acercamos a Dios. Pero hay algunos que no se sienten perdonados. Yo les pregunto, cuando dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero alguno dirá, pero es que yo no me siento que me han perdonado. No siento que me he quebrantado. No he llorado. ¿En quién tú crees? ¿En tu corazón o en la autoridad de la palabra de Dios? Si ahí dice, si yo creo que Él me perdona pecado, debo basarme en la autoridad de la palabra y no en mi corazón, que ¿cómo es el corazón del hombre? Traicionero, perverso y malvado. Tan es así que el que sufre el infarto nunca sabe que va a ser infartado. Por eso es traicionero el corazón. Entonces, si los hebreos no le han dado el realce a Cristo como el Cordero que quita el pecado, estaban esclavizados al fotógrafo con la tapadera, con la capa, esclavos de un pasado que no servía para nada. Amén. Entonces, sigue el texto. Vamos a seguir con el texto, pero tengo que tomar un poquito de agua siempre, hermano. Continúa el texto y dice, el versículo 5 al 10, por lo cual, y aquí no se trata de enredar en algo profundo, porque esto no es profundo, porque son niños que hay que explicarles. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste. Señor, no quiero ofrendas hipócritas, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y dice, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Cuando uno vive en la fe por ley, se vuelve como legalista. Hay legalismo hasta entre nosotros mismos. No, hermano, mírate, ese problema tuyo, métete 7 días de ayuno y listo, se acabó. Es un asunto de matemática, de recetas evangélicas, pero no hay un corazón humillado, con una relación directa con el Señor. Dígame si uno no puede abrir su corazón de par en par con el Señor. Lo podemos hacer y Dios oye, porque esto no es asunto de legalismo, es una relación. Porque con una ley uno no tiene amor. Usted agarra el Código Penal, ay, cuánto te amo. O la ley misma de Dios. La ley está para señalar la falta, pero Cristo está para quitar el pecado y darnos la ley en el corazón, que es diferente. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
quítalo primero, quita los sacrificios primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo último? El sacrificio de Cristo en la cruz. Dios habló de muchas maneras antes a través de los profetas, pero ahora en los postreros tiempos ha hablado a través de su Hijo, que es el heredero de todo. En esa voluntad de Dios somos santificados, escuchen, mediante la ofrenda del cuerpo ¿de quién? De Jesucristo. Ahí viene la santidad de nosotros, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces tiene que morir Cristo? Una sola vez, como Moisés. Pégala a la piedra. ¿Se acuerdan que se en el desierto? Pero en la segunda ocasión, háblale a la piedra. Y él agarró y tácate, tácate. Cristo murió una vez, no 2 veces. Para siempre, porque la roca es Cristo Jesús. La piedra es Cristo Jesús, de ángulo. Entonces, ¿qué pasa con algunos que todavía no creen en que Cristo quita el pecado? Y pareciera que como que el Espíritu Santo va y viene y tiene que recibirlo varias veces, como si Cristo tuviera que morir varias veces por él. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y viven esclavos y quedan como estos hebreos infantes que nunca crecen, porque no tienen el fundamento claro de que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Y vuelve y lo reitera. Bueno, que dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista fue el profeta más privilegiado de todos los profetas. ¿Por qué? Porque presentó al Mesías. Él tuvo la oportunidad de ver cara a cara al Mesías. Todos los profetas anteriores decían, el Mesías viene, y no venía. O vendrá, pero Juan le dice, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Y en 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, porque mi Señor sabe que ninguno de nosotros, si no hubiéramos tenido a Cristo, somos salvos. Necesitábamos la muerte del cordero, el inocente muriendo por el culpable. Pero vamos a ver, en segundo lugar, es un sacrificio una vez y para siempre. Ya se dijo allá, pero se vuelve y se reitera, porque a los bebés hay que repetirles los conocimientos. Que repetirlo. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Y que el único reinado que va a quedar para siempre es el reinado de Cristo. Y todos los enemigos serán puestos bajo el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda de su sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Usted cree eso? ¿Cree eso, que el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos para siempre a todos los santificados? ¿Por qué? Porque vino a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón el día en que creímos en Él, creímos en el Evangelio de nuestra salvación, creímos que el Cordero moría por nosotros y fuimos sellados. Y porque nadie de nosotros puede ser santo sin el Espíritu Santo. Seguimos.
Vamos, seguimos leyendo el texto, versículo 15. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Inclusive Romanos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Cada vez que sientas paz y gozo en tu corazón, el amor de Dios, el Espíritu Santo está dando testimonio de que eres, ¿qué? Hijo de Dios. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Gracias a Dios que el que nos enseña la Biblia y nos atestigua y nos hace recordar lo enseñado por Cristo, el Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Que nos enseña toda la verdad de Cristo y nos las hace recordar y nos hace guardarla en el corazón. ¿Cuántas cosas dejé yo atrás en mi vida? Con todo respeto lo que voy a decir. Antes de Cristo yo fumaba. Recibí a Cristo y lo dejé. Una cosa tan dura como esto. Es lo más tonto del mundo como vicio. Al día siguiente. Solo Cristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Y así cambié muchas cosas. Hay muchas cosas en mi vida personal que cambiaron desde que Cristo vino a mi corazón. Humanamente, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni trago, ni barranda, nada me podía separar. Nada me podía hacer superar los pecados en mi vida. Y gloria sea al Señor por eso. ¿Y qué más dice? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, aleluya. Y añade, y nunca más, escuchen, para aquellos que viven con remordimiento, ¿será que Dios me ha perdonado este pecado tan horrible que tuve yo? Y nunca más me acordaré. Eso se llama amnistía. Usted sabe que amnistía es, me olvidé de tus faltas y de tus delitos. Bueno, Dios es amnésico también. Cuando Él perdona, no se acuerda. No se acuerda. Por eso es que cuando nosotros pedimos perdón, hermano, vamos a decir que un hijo de nosotros comete una falta grave y viene y se arrepiente delante del papá, de mí o de ti, y tú dices, ya hijo mío, yo te perdono, ve adelante. Y a la semana siguiente dice, papá, yo siento que todavía yo te herí, yo deshonré tu nombre. Ya hijo, ya yo te perdoné. Y después, ¿tú crees que papá, tú me has perdonado? Yo no sé de lo que tú me estás diciendo siquiera. ¿Qué significa olvidar? No recuerdo en lo que hiciste. Yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Dios es amnésico. Tú le pides perdón y Él dice, ¿pero de qué me estás hablando? Ya yo me olvidé. Pero hay algunos que están ahí buceando en su pasado. Se ponen su tanque de oxígeno. Todavía están ahí envueltos en su remordimiento. Dios olvida, dice. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, ¿qué significa remisión? Perdón de pecados. Es perdón de una sentencia, de una condena. Esa es una revisión. Estás absuelto de tu condena. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, porque ya te perdoné, oye. Cristo perdona nuestro pecado y nos absuelve de la condenación eterna. Pero dirá, pero yo sigo pecando, sí, pero en cuanto a lo judicial, estás absuelto de la condenación eterna. No sé si me estoy explicando, pero en cuanto a la santificación, que dura siempre y para toda la vida, Él nos perdona cada vez que pedimos perdón, porque el Espíritu Santo nos mueve al perdón. Él es el que nos redarguye. Algo tan sencillo como decir palabras sucias. En el tiempo mío eso era una oración, unas 3 palabras sucias por oración. Y vinimos a Cristo y si sale alguna palabra, ¡ey! ¿Qué es esto?
¿Qué es esta palabra? Perdóname, Señor. Perdóname. Pero, ¿usted cree que sin Cristo nosotros tuviéramos conciencia de las palabrotas que decíamos? Tiene que venir Cristo, porque es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, a ver, así que hermanos, es un resumen, una conclusión. Hermanos, teniendo libertad, escuchen, para entrar en el lugar santísimo, que en el antiguo templo de Jerusalén solamente el sacerdote preparado podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Cristo muere y resucita, ¿qué pasó? El velo del templo se raja de arriba abajo, significando que ahora podemos entrar directamente ¿a dónde? Al lugar santísimo, acercaos confiadamente al trono de Dios, para alcanzar misericordia y dar gracias para el oportuno socorro. Ahora puedo yo hablar directamente con Dios, porque tengo un sumo sacerdote, un gran sacerdote, que es Cristo Jesús. Por eso dice, al lugar santísimo por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Ese es el Cordero que muere por nosotros, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué hay que hacer entonces? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de que cuando me acerco a Dios sé que está oyéndome. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura siempre es la purificación de la palabra de Dios. Y miren lo que les voy a decir. Gloria, tú no es grande tener acercarse, que yo pueda tener una audiencia todos los días con Dios, con el Señor del universo, el alfa y la omega, el principio y el fin, y hablar directamente con Dios. Miren, ahí en el campamento se acercaron 2 presidentes de la República, uno para inaugurar los 3 puentes y otro que vino para repartir materiales de construcción para la gente. Los tuve cerquita y no los saludé, ni los conocí. Y tampoco me importa, porque yo hablo con el Señor del universo todos los días. ¿Oíste? Y eso es algo que es un privilegio. Es un privilegio que poder yo hablar cara a cara con mi Señor. Acércate con corazón sincero. Acércate. Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y uno puede ver eso en un texto universal que todo el mundo conoce. Cuando yo estaba chiquito, cuando veía las ligas de béisbol de Estados Unidos, las grandes ligas, siempre había algún par de hermanos allá en las gradas con John 3:16. Y ahora no existe eso. Todo está mal. John 3:16. Pero John 3:16 está hablando claramente que el Cordero, una vez lo crees en Él, tienes ¿qué? Vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una manera muy alta. ¿Por qué es grande el amor de Dios al mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está la grandeza del amor del Padre, que dio en sacrificio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Y cuánto tiempo dura la vida eterna? ¿Tiene tiempo? Es el poder del Evangelio. No se pierda, porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo. Cristo vino a condenar. Usted cuando se tropiece con un argumento del diablo, cuando está predicando de Cristo, hay un argumento que le va a salir el incrédulo muchas veces, cuando le estás convirtiendo. Así que para salvarse hay que creer en Cristo. Y aquellos bosquimanos y pigmeos que están en el centro del África, ellos que no llega a Cristo por allá, se le vuelve de repente sensible. Pero ese argumento es falso. Porque si la gente tiene que salvarse por ignorancia, porque nadie le habló de Cristo, cerremos las iglesias, quememos las Biblias y todo el mundo se salva por ignorancia. Pero ese no es el plan. El plan de Dios es que por la fe en Cristo se salva. Y si los hombres no hablan a esa gente, hasta las piedras hablarán, ¿sí o no? Entonces no hay excusa. No hay excusa. Dios habla a través de la creación. Y hay que llevar el evangelio, correcto, absolutamente. Dice, porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, aquí viene, el que en él cree, ¿qué pasa? No es condenado. ¿Es to be o no to be? No es condenado, ya. Pero el que no cree, ¿qué pasa? ¿Qué tan fuerte es la salvación de Cristo? Una vez y para siempre. Ahora, pueden suceder varias cosas. De repente algún hermano que llega a una campaña de señales y milagros y les dicen, pasen acá los enfermos, y pasamos, repite conmigo, tra. Y entonces, ¿por qué fue él adelante? Por su problema. Pero el primer requisito para recibir a Cristo es que yo soy pecador. Y tengo que arrepentirme de mi maldad primero. No buscar el milagro primero que el arrepentimiento de pecado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Muchos están allí repitiendo como loro o como papagayo, pero sin convicción de fe. Nunca nacieron de nuevo. Pero el que nació de nuevo puede ser un hijo pródigo, que se aparta, pero regresa a base de disciplina y cuero, y regresa y se consagra. Pero hay muchos que no han nacido de nuevo. Así que esto no es tirar así una atarraya y decir, bueno, repita conmigo todos. Esto tiene que haber convicción de corazón. Porque para repetir, hermano, nosotros los latinos somos bien expertos, ¿verdad? Repitiendo plegarias que ni siquiera le metemos cabeza. ¿Sí o no? Entonces, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Porque no ha creído ¿en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo es vida o muerte. Se acabó. Así que estos hebreos, combinando lo viejo con lo nuevo, mentira con verdad, ¿qué es? Mentira. La verdad es solita. Y en la última parte, porque tenemos cena del Señor, es que este sacrificio de Cristo nos hace a nosotros mantenernos firmes en la salvación de Jesucristo. Estuve con mi cuñado hablando en la mesa y él a veces un poco intelectualizado y cuestiones y entonces estaba viendo una versión de una novela de un documental que María salió llorando cuando Cristo le dijo, mira, mis hermanos son los que hacen mi voluntad. ¿Se acuerdan de ese texto? Estos son mis hermanos, mi madre y mis hermanos. Y dice, ella salió triste y agobiada porque ese era su hijo, Ricardo. El centro de la Biblia no es María ni ningún hombre, es Cristo Jesús. Él es el centro. Tú quitas el centro y te quedaste sin nada. Cristo es el centro. Mantén firme nuestra fe. Y usted dice, bueno, Ricardo, así que la única forma de salvarse es a través de Cristo. ¿No hay otra forma? Sí, nada más. Yo soy el camino. ¿Y la única verdad la usted? Sí, yo soy la verdad. ¿Y la única forma de tener vida eterna? Ustedes son radicales. Somos radicales. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Y es estrecha porque es una verdad estrecha. Pero ¿cómo es el camino de los mundos? Ancho y espacioso. El camino que lleva a la perdición. Y el último consejo que da, este sí es un consejo para todos,
Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué significa fiel? Que Dios cumple lo que promete. Y hay que mantenerse fiel a la esperanza del Evangelio tal cual. Cada vez que tú le agregas al Evangelio una arandela más, es falso. Si tú eres salvo, pero guarda el sábado. Si tú eres salvo, pero tal cosa. Sí, pero eso ya se deformó el Evangelio. Y considerémonos, de una consideración para todos, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. La casa de Dios debe ser una dinámica de amor y de bondad, no dejando de qué, de congregarnos, porque es en la iglesia donde tú recibes el consejo de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y es una mala costumbre, porque los creyentes tienen una enfermedad que no les da ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, sino el domingo. Un delirius templis. Me siento un frito, estoy como resfriado. El domingo. Oh, loco. Hay algo que debo descansar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. ¿Qué es eso exhortándonos? Mire que exhortar es mover a la voluntad. La enseñanza es llevar un conocimiento de Dios, pero la exhortación es hazlo. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene, hermano. Cristo viene y por eso que tenemos que estar agrupados y más cerca cada vez. Porque usted no está viendo las señales, hermano. Ayer un hermano misionero fue a ver el canal y no pasó ni un barco. Porque el agua estaba bajita. Hay un trastorno de la creación. No porque el recalentamiento que Dios haya aumentado las temperaturas del sol, porque se siente duro, sino que la misma creación gime de dolor, esperando el advenimiento de los hijos de Dios. Entonces, congrégate, porque por internet te puede entrar mucha basura, hermano. Nunca como la palabra limpia del Señor. ¿Hay alguno que nos visita hoy? ¿Alguien? Ayer. A ver. No, si me lo pongo más o menos. ¿Puedes ponerte en pie, hermano? A ver, no. Bien. ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Aleluya. Muy bien. ¿Alguien más? Ajá, muy bien. ¿Usted, amiga? ¿Ha recibido al Señor en su corazón? ¿De verdad? Sí, bien. ¿Y usted allá? ¿Cómo están ustedes? ¿Le abrieron su corazón al Señor? Entonces congréguese, hermano. Congréguense, porque Cristo viene pronto. Pueden sentarse. Vamos entonces a alabar a nuestro Señor con un canto que es del libro de Hebreos. ¿Cuál es, Pancho? En el pasado. Estamos, mira, conectados.